aprendizaje, ¿no? De niños, adolescentes y jóvenes con trastornos del desarrollo. Coordino equipos terapéuticos, superviso a profesionales que realizan integración escolar, entre otras actividades profesionales. Ante todo, quiero, bueno, saludar a todas las familias, ¿sí? A todas las familias conectar, agradecer en el nombre de Vicky a todo el grupo de TGD Padres, recordar a Jimena, que no puedo dejarlo pasar, que siento que no puede estar ausente, una gran persona y amiga, que trabajó mucho también para que esto esté sucediendo, ¿no? Siempre la tenemos en un lugar de nuestro corazón. Y bueno, hoy, a pedido también de las familias, voy a hablar de conductas disruptivas. Díganme si la imagen se está compartiendo o no, Vicky. Todavía No no, se está hay que compartiendo esperar la un imagen. poquitito. Bueno. No, Maggie, no Bueno, te hoy el comparto. tema que les cuento también de las familias, voy a hablar de conductas disruptivas. Vicky, ¿se comparte la imagen o la tengo que compartir yo? No, la tenés que compartir vos. Ok. Ahí estamos viendo, Margarita. ¿Ahí ven, están viendo la imagen? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, es un tema complejo, es un tema que atraviesa a muchas familias, el trastorno del espectro autista, las conductas disruptivas, ¿no? Y qué decir en época de pandemia. Cuando nosotros hablamos de conductas disruptivas, lo primero que tenemos que pensar qué es una conducta, ¿no es cierto? Definir lo básico que tenemos. A ver, esperen que quiero pasar a la próxima filmina. Perfecto. Es un comportamiento observable, medible y objetivo que se repite en el tiempo, es algo que la persona hace o dice, es lo que hacemos comúnmente todos nosotros, todos los días realizamos conductas. Pero esas conductas tienen un sentido cuando hay algo que pasa antes de esa conducta y pasa después. Cuando nosotros vamos a comer, generalmente lo hacemos porque tenemos hambre, porque aparece una ansiedad, ¿sí? Hay cuestiones que salen desde adentro, hay cuestiones neurobiológicas que aparecen, que hacen que nosotros vayamos y hagamos esa conducta. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los principios básicos de la conducta, ¿no? Son los antecedentes y las consecuencias. ¿Qué pasa antes de que sucede la conducta? ¿Y qué pasa inmediatamente después que sucede la conducta? ¿Por qué tenemos que tener presente eso? Porque cuando nosotros analicemos las conductas y queramos hacer un efecto, un cambio en esas conductas, los vamos a hacer justamente en el entorno, teniendo en cuenta este principio, antecedente y consecuencia, ¿sí? Sabemos que las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades en la forma en que ven y entienden el mundo. Por lo tanto, es natural que aparezcan conductas que no se ajusten al entorno y a las reglas sociales establecidas. La conducta en los niños con TEA puede manifestarse de muchas formas, porque puede originarse en múltiples causas que surgen del núcleo central del autismo. Y acá es donde yo me quiero parar, ¿no? Para hacer una diferenciación. Tenemos una conducta como base y tenemos conductas que suceden desde el núcleo central del autismo. Sabemos que los niños con autismo tienen dificultades en las habilidades sociales, en la comunicación, que hay cuestiones sensoriales en los niños. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Es lógico que sucedan conductas que estén dentro, o sea, que estén asociadas a todas estas dificultades.
pero a veces las conductas son distintas, o sea, son más altas en su frecuencia, en su intensidad, y acá tenemos que marcar la diferencia. Yo ahora les voy a presentar algunas conductas que encontramos generalmente dentro de los chicos. Obviamente que, a ver, cuando hablamos de conducta de un niño, si bien vamos a describir alguna conducta, nunca tenemos que dejar de pensar en el entorno, cómo sucede, por qué sucede, por esto que decimos al principio, nunca olvidemos el antecedente y la consecuencia. Estas conductas que yo voy a presentar se dan generalmente por problemas de comunicación o cuestiones sensoriales, ¿sí? Es muy común verlo. Un niño que no tiene lenguaje verbal, ¿cómo nos comunica lo que quiere decir? No sé, le duele algo, por ejemplo. ¿Cómo lo manifiesta? Puede aparecer una conducta, puede golpearse la cabeza, no me puede decir que le duele algo, yo tampoco lo puedo ver. Apareció una conducta, ¿cómo es esa conducta? Está desajustada, se golpea la cabeza. La madre viene, se acerca, lo agarra, lo abraza porque no sabe qué le pasa. El niño tiene dificultades sensoriales, entonces el niño reacciona violentamente y le pega a la mamá. Yo puedo decir que es un niño agresivo, o sea, ¿puedo poner el cartel de que es un niño agresivo? No. Por eso es muy importante entender en términos conductuales lo que hacen los chicos, sobre todo cuando tienen carencia de este tipo. Acá yo puse 3 ejemplos, pero podríamos estar todo el día mencionando distintos ejemplos que se van presentando. Un niño que no tiene lenguaje verbal y no puede expresar lo que siente o lo que quiere. Puede manifestarlo tirando un plato, pegando, pero cuando le acercamos un elemento de comunicación, la conducta desaparece, porque la función de la conducta era comunicarse. Entonces, ojo con esto cuando vemos un niño que tiene una necesidad. Primero pensemos si le hemos acercado lo que necesita ese niño. Si no tiene lenguaje, ¿cuánto tenemos que hacer para que este niño comprenda y nos pueda decir? Muchas veces cuando los niños no tienen lenguaje, está asociado a algún retraso madurativo a nivel del desarrollo de los aprendizajes. Entonces, bueno, tenemos que ser muy creativos los terapeutas para poder acercarnos a estos niños, porque si no le ponemos un cartel de que es violento, de que es agresivo, vamos a encontrar en los informes presenta agresividad. Ahora, este niño no es agresivo, a este niño falta que le acerquemos los recursos, ¿sí? Tanto a la familia como a los profesionales en la escuela. Un niño que es atravesado intensamente por estímulos ambientales, sin duda manifestará a través de llantos, escapes, malestares generales. Yo estoy al lado de un niño y de repente pasó una ambulancia en la calle. Yo no la registré, es un estímulo del ambiente, pero el niño vino y me pegó. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Es agresivo nuevamente? ¿O no puede estar con otras personas? ¿O no le gusta mi presencia? Ese niño escuchó la ambulancia, pero resulta que a nivel sensorial ese estímulo procesado causó un gran malestar en él. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser como detectives del ambiente para pensar cuando estamos pensando cuando aparecen conductas inapropiadas que llamamos, no descontextualizadas. Un niño grita, va caminando por la calle y grita, 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 grita. Podríamos decir que es una conducta desajustada, la gente miraría al niño, pero por ahí es una forma de autorregulación que tiene, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer también para reemplazar estas conductas? Un adolescente que tiene dificultades en el lenguaje receptivo, tiene lenguaje, pero resulta que cuando otro le habla no entiende lo que le dice. Entonces, yo le estoy pidiendo cosas, le digo, no sé, Juan, tráeme el vaso. Juan, tráeme el vaso. Y por más que señalo, no me trae el vaso. Está claramente afectada la comunicación. Seguramente vaya a presentar enojos, berrinches. Nuevamente, la intervención. Todas estas cuestiones, todas estas conductas aparecen
asociadas a los trastornos del espectro autista. Y muchas más. Cada uno de los papás que me están escuchando o los profesionales dirán, no, a mí me pasa esto, esto y esto. Bueno, ¿cuánto hacemos, cuánto acercamos para trabajar en estas conductas? Yo creo que estos 3 ejemplos que pusimos perfectamente se pueden trabajar desde ya. ¿Cómo es ese trabajo? Es constante, es paciente, es con mucha dedicación, con mucha creatividad, ¿sí? Por parte de los padres también. Obviamente, con mucho amor por parte de todos, ¿no? Con mucho afecto. No olvidarnos de las emociones, no son robots, no son cosas que ponemos adentro de la cabeza de los chicos. Vemos si el chico está en condiciones de hacerlo, si no, no exigir, si están preparados para recibir este aprendizaje. Bien, vamos a pasar a la próxima. ¿Qué pasa cuando esas conductas que vemos a diario empiezan a dañar las relaciones con pares, docentes, cuidadores y familia? Hasta ahora estábamos hablando conductas que las vemos siempre. Pero ¿qué pasa si yo a Juan, que le pedí un vaso, me revolvió un plato por la cabeza? ¿Qué pasa si cuando le dije a Juan que se lave las manos, fue corriendo y pateó un vidrio? ¿Qué pasa si cuando le hice una demanda, cuando estábamos aprendiendo, Juan me pegó un cachetazo? ¿Qué pasa cuando las familias dicen, no podemos dormir porque está alterado en el sueño? Cuando los padres están muy estresados, cuando llaman del colegio y dicen, mirá que hay problemas, o sea que esta conducta que está pasando en la casa, pero también está pasando en los lugares donde concurre, también está pasando en la calle, lo tengo que sostener porque sale corriendo, porque se escapa. Bueno, ya estamos hablando de otra conducta, ¿sí? Ya estamos hablando de otras conductas que en ese momento, en esa conducta, en ese momento de conducta, yo no puedo estar interviniendo como estaba interviniendo antes. Esto ya estoy en un paso más avanzado, ya es una conducta disruptiva, ¿sí? Cuando yo hablo de una conducta disruptiva, puede ser escalón o el paso más adelante de haber empezado con otra conducta. Por eso la importancia, ¿no? La importancia siempre de las intervenciones tempranas, del trabajo de la familia. Las conductas disruptivas se manifiestan a través de conductas inapropiadas extremas. Se diferencian por la intensidad, frecuencia y duración, ¿sí? Las conductas extremas, como yo decía, ¿no? Romper un vidrio, tirar una silla, tirar un plato. No me gusta la comida y revolver el plato, ¿sí? No me gusta que hayas encendido la tele y rompí la tele. Conductas extremas, ¿sí? O sea, porque a veces aquel que sabe de qué estoy hablando las entiende, pero quienes no atraviesan esta situación o no han llegado, por ahí es difícil de comprender. Y piensan que estos niños tienen que estar, no sé, recluidos en un establecimiento para personas con problemas mentales. Y ojo con estas cosas, ¿sí? O sea, cómo las pensamos. Por eso es muy importante formarse muy bien en estas cuestiones conductuales. Se manifiestan a través de estas conductas, son extremas, y cuando yo digo se diferencian en la intensidad, frecuencia y duración, la intensidad es esto que hablábamos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo permanece haciendo todas estas cosas? Lo hace todo el tiempo, o sea, no importa qué cosa suceda en el ambiente, va a pasar en cualquier momento. Los padres están estresados porque no saben cuándo va a pasar. A veces se acercan amorosamente y reciben un cachetazo. ¿Cuánto dura, no? Y cuántas veces pasa. A medida que va pasando esto, ¿qué va pasando? Miren lo que va pasando, ¿no? Habíamos empezado con una conducta que podía ser sensorial, una conducta que tenía que ver con la comunicación, pero en un momento ya esto se desreguló. Y entonces también lo aleja de los aprendizajes, porque no hay posibilidades de llegar al niño, porque presenta desafíos, porque está oposicionista, porque tira las cosas. Obviamente, a ver, no puede seguir avanzando en los aprendizajes, ¿cómo hacemos?
y compromete la vida social de quienes los padecen y tiene efectos sobre el entorno. Muchas veces estos niños son retirados de los establecimientos educativos porque no pueden seguir dentro de ellos porque, bueno, ningún establecimiento educativo va a sostener este nivel, ¿sí?, de conductas disruptivas, no lo sostiene realmente. Las familias dejan de concurrir a ver a sus familias. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Dejan de invitar amigos, dejan de ir a ver amigos, y entonces cada vez están como más atrapados en ese mundo, acompañando al niño, haciendo todo, pero con un estrés, con una frustración, con angustia. Tenemos padres que llegan ya con medicación encima, porque a veces son muchos años de permanecer acompañando a sus hijos de este lugar. Obviamente que pasan por todas las emociones, sentirse culpable, sentirse responsable, momentos de enojo, desesperación. Son momentos complejos enfrentar, o sea, son situaciones complejas cuando los padres tienen que enfrentar estas situaciones. Cosas que podemos observar: agresiones hacia padres, hacia cuidadores, autoagresiones, se ponen en riesgo. Si un niño va y rompe un espejo, ojo, se podría lastimar, ¿sí? Rotura de objetos, conductas explosivas. Se agrupan en dos trastornos principales: el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. Vieron que muchas veces hablamos de los chicos oposicionistas desafiantes, ¿no? O sea, ¿qué están desafiando, no? ¿A qué se oponen? ¿Qué es lo que pasa en el entorno, no? A veces preguntarnos, desde la misma conducta del niño, no solamente describir siempre lo que hace, sino preguntarse por qué lo hace, para qué lo hace, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene esa conducta en el niño? Pero desde ya no podemos dejar de oír lo que le pasa a ese chico, porque cuando ese chico tiene una conducta, algo nos está diciendo, desde ya que la complejidad existe, desde ya cuando hay alteraciones en la comunicación existe, desde ya cuando está asociado el autismo a retraso mental existe. Son complejas las intervenciones, pero se puede realizar. La comorbilidad asociada a trastornos de conducta es frecuente en el autismo. A veces queda solapado porque uno dice, bueno, tiene autismo, y este autismo es lo que me está generando, porque tiene dificultades en la comunicación, pero en general, ¿sí?, cuando estamos hablando de lo que hablábamos recién, este tipo de conductas, puede ser que esté conviviendo junto con el autismo otro trastorno, ¿sí?, que sea un trastorno de conducta. Y cuando aparece ese trastorno, tenemos que pensar si lo hubiéramos podido evitar, ¿sí? Si lo hubiéramos podido evitar. ¿Por qué se mantienen estos comportamientos disruptivos en el tiempo? Es común encontrar patrones disfuncionales de interacción entre padres e hijos, y podemos ver que se refuerzan el comportamiento. Ahora, en base a lo que yo les decía recién, acerca de esta familia que tiene un niño con estas características, ¿cómo podrían estar en el tiempo, no? O sea, ¿cómo no reforzar conductas en medio de este agotamiento? Que llega un momento que haces cualquier cosa, que ya ni pensás qué vas a hacer, ya lo haces, porque por ahí no descansaste bien, porque ya fueron tantos los enojos durante el día, porque ya recibiste agresiones. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Somos seres humanos, entonces se empieza como a contaminar ese vínculo con el niño, ¿sí? Y ya por ahí ya no te acercás con el abrazo, ya por ahí te acercás con el enojo, y entonces ya le grito, porque también esto pasa por la desesperación, no porque son malos padres, sino porque están embebidos en esta situación. Y entonces se refuerzan permanentemente los comportamientos disruptivos. Y bueno, y ese es un punto que tenemos que trabajar pensando en el antes, en la prevención. En el antes, cuando estábamos en esos comportamientos donde le acercábamos
un pictograma donde poníamos, acercábamos al niño, entendíamos que era un comportamiento sensorial y no que me pegaba porque era agresivo el nene, sino porque me pegaba porque pasó una ambulancia y escuchó un sonido. Y entonces cuando pasó eso agarró el padre y lo puso de penitencia, ¿sí? Lo castigó, porque no entendió lo que pasaba. ¿Y qué pasa si esto se empieza a traducir en varias veces que pasan estas cosas, ¿sí? ¿O qué pasa si hay padres muy permisivos, que el niño se acerca a pedir galletitas llorando? Entonces el padre le da la galletita, ¿sí? Porque entiende que quiere galletitas y le da la galletita. Pero resulta que este niño, como yo reforcé, ¿qué reforcé? La conducta de llorar. ¿Qué hice? Este niño sabe que para pedir galletitas tiene que llorar, porque yo reforcé esa conducta, le di la galletita que quería. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que es un refuerzo. Entonces, seguramente este niño va a pedir siempre las galletitas de esa manera, y no solamente eso, seguramente cada vez que quiera pedir algo, lo haga a través del llanto. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar instalado el llanto? ¿Cuánto tiempo va a tardar en que los padres estén agotados de que el niño todo el tiempo llore? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre que el padre se agota de esto? ¿Y en cuánto tiempo los padres empiezan a cambiar el humor porque ya están agotados del llanto de este niño? Entonces llora cuando va a dormir, llora cuando se va a bañar, llora cuando le pido, llora cuando quiere ya. ¿Sí? Entonces esto de la prevención, empezamos con una pequeña conducta, ¿sí? Pero si tenemos características dentro del hogar disfuncionales, si hay cuestiones que pueden atravesar muchísimas, porque sabemos que cada niño tiene una familia diferente, ¿sí? Pero convengamos que las características familiares van a incidir en los factores, en los modos de crianza del niño. Entonces no podemos alejar a los padres ni pensar en un niño como un ser único que no tiene esta familia. O sea que un padre violento, un padre que se droga, un padre que no comprende, que no se puede conectar emocionalmente con el niño. Yo a veces me pregunto cuántas veces en el día los padres abrazan, protegen, felicitan al niño cuando está haciendo cosas buenas, o solamente nos encontramos con el niño cuando hace cosas malas, ¿no? Todo esto es el antes, lo que estoy diciendo. Recién llegamos al máximo, a la conducta disruptiva, donde ya termina siendo un trastorno, y donde termina conviviendo con otro trastorno complejísimo como es el trastorno del espectro autista. Entonces, pensar en todo esto es pensar en cuál es el compromiso que la familia tiene que tener en la intervención del tratamiento. Hoy no podemos pensar un tratamiento para los niños sin el compromiso de la familia. No basta con el terapeuta, con los terapeutas, porque estos niños tienen muchos terapeutas que los acompañan en distintos lugares, domiciliarios o en los consultorios, sino los padres tienen que saber, los padres tienen que preguntar, los padres la tarea que uno dice, bueno, les mando una tarea para casa, papás. Bueno, en realidad no es una tarea, es una forma de vida que tenemos que aprender, ¿sí? Es una forma de vida distinta. ¿Cuántas veces decimos que es un trastorno, pero también es una condición? ¿Sí? Cuando hablamos de que es una condición distinta. Y si nosotros vamos a acompañar, vamos a tener que entender y aprender esto que estamos diciendo, esto que hacen ustedes, ¿no? Los papás que se juntan y dan esta información a los padres. O sea, tenemos que aprender de qué se trata, aprender que si una conducta la puedo agarrar antes, puedo hacer la diferencia, ¿sí? Antes de llegar a otros lugares. Lo que decíamos recién, las características de la crianza son lo que más influye en la generación de los trastornos disruptivos de la conducta. Qué fuerte, ¿no? O sea, a ver, escuchemos esto, leamos y pensémoslo. O sea, esto es algo que me parece que hay que reflexionar mucho cuando nos sentamos con la familia, los terapeutas, y nos reunimos para pensar algo para el niño que está pasando en la escuela,
Entonces, acá los terapeutas tenemos que lograr que la familia se comprometa, ¿sí? Por esta razón, el entrenamiento a padres se encuentra dentro del tratamiento de las conductas disruptivas. Tenemos que entrenar a los padres a ser terapeutas, pero no con a ver, yo he escuchado en estos tiempos de pandemia, escuchar a los papás diciendo, bueno, pero yo no soy la maestra bueno, pero yo no soy el terapeuta, ¿no? No se trata de ser el maestro, no se trata de ser el terapeuta, se trata de que los niños con autismo tienen una manera distinta de aprender. Entonces nosotros como padres que acompañamos a los niños, tenemos que aprender la forma en que aprenden nuestros niños. Y el aprender, cuando nosotros enseñamos a nuestro niño, le enseñamos a comer, a vestirse, y también aprendemos a cómo suman, a cómo multiplican, a cómo entienden un cuento. ¿Lo entienden con pictogramas? Bueno, tendremos que convertirnos en especialistas en hacer cuentos con pictogramas. ¿Nos entienden con gestos? Bueno, tendremos que aprender todos los gestos posibles y hablaremos con gestos, porque esto nos va a ayudar para la comunicación. ¿Qué atiende? Mediante el juego, mediante emociones, y le encantan las cosquillas y reírnos y hacer muecas. Bueno, seremos los mejores payasos para que nuestros niños, para acompañarlos en esto. Entonces no se trata de que no somos docentes, no somos terapeutas, ¿sí? Somos los padres que necesitan nuestros hijos, con los que estamos todos los días y en todo momento. En este momento de pandemia, quisiera hablar ahora un poquitito sobre este tema, porque cuando nos encontramos en pandemia, si nos encontramos con estas conductas disruptivas, ¿qué pasó con la familia, no? Que se encontraron con estas conductas. Lo que pasó es que hubo familias que tenían recursos terapéuticos para enfrentar esta situación, pero aún así hubo momentos en que estuvieron desbordados. Durante el periodo de pandemia, las familias no han tenido ni tienen aún la posibilidad de llevar a sus hijos a las escuelas, a los centros de tratamiento. Tampoco pudieron recibir ayudas de otros para la contención física y emocional de sus hijos. Si bien estuvieron conectados con distintos profesionales, en algunos casos no pudieron evitar la desorganización y la angustia luego de tantos días de aislamiento. Piénsenlo, un niño con conducta disruptiva. No es lo mismo que un niño atraviese estas conductas en distintos lugares, con distintas personas, que estén los cuidadores prácticamente solos, ¿sí? Sosteniendo un término que utilizaron los papás, 7×24, todo el tiempo con los niños, ¿sí? Todo el tiempo acompañando a sus niños. Pasaron situaciones de estrés. Sí es verdad que los profesionales acompañaron a través de este nuevo modo, ¿no?, que tenemos para acercarnos. No es lo mismo, porque para nada no es lo mismo, ni para el niño ni para la familia, ¿sí? Somos seres humanos que nos conectamos a través de las emociones, y a veces no es lo mismo llegar, saludar a esta mamá, que esta mamá inclusive a veces hace como una catarsis y una descarga emocional sobre lo que pasó. No es lo mismo. Y lo que encontramos son que las familias que las mamás, muchas de ellas estaban trabajando dentro de la casa, que a la misma vez que trataban de sostener los Zoom de los chicos con los tratamientos, o que tenían otros hijos y los tenían que sostener con el colegio, y la complejidad subía, la verdad que subía, y era imposible. Cuando uno las veía, la verdad que era escucharlas y tratar de hacer lo que se podía, pero era imposible. Se observó un alto nivel de estrés entre los cuidadores, digamos, excediendo en algunos casos la disponibilidad de los recursos personales y familiares para el afrontamiento de la situación. Hemos visto a toda la familia a través de los videos tratando de ayudar y colaborar con los niños. Las personas con TEA respondieron en función del entorno familiar. En algunos casos presentaron conductas de regulación emocional, de desregulación emocional y dificultades sensoriales, retrasos en el habla, entre otros retrocesos. Y esta es una de las cosas que pudimos observar también en este momento de pandemia con los niños. Hubo todo tipo de retrocesos, ¿sí?
Por eso cuando tratamos de que nuestros niños se socialicen en distintos ámbitos, es sumamente importante para ellos, desde el nivel emocional. Muchos de los niños aprenden por imitación, ¿sí? Nuestros niños aún en crecimiento aprenden por imitación, qué hace el otro. Esto de poder preguntarle qué hiciste en el cole cuando fuiste, te encontraste con un amigo, todas estas cosas desaparecieron, o sea que mucho de la comunicación y de lo social, nosotros nos construimos socialmente, quedaron aislados con la familia, y bueno, se vieron los efectos de todo esto. Muchas veces pienso, cuando la Asociación de TGD Padres realiza todos estos eventos para los niños, lo importante, la incidencia que tiene, ¿sí? La incidencia, inclusive cuando yo estaba hablando recién de las conductas disruptivas, yo he participado de los encuentros que realizan los papás, y realmente cuando se juntan, son como una gran familia, ¿no? Donde cada niño y cada padre se siente relajado con su hijo, ¿sí? Acá ya no existe el diagnóstico, ahí desaparece todo lo que quizás hablamos en este momento, son niños jugando, una mamá ve a un niño, otra mamá interactúa con el otro, todos se conocen y todos conocen, digamos, de autismo, todos conocen cómo son ellos, y eso es maravilloso, porque ese espacio, cuando yo decía que muchas veces los padres se aíslan, ¿no? Inclusive con la familia, encuentran en estos lugares un lugar de contención, un lugar donde se los comprende, donde realmente los aceptan con sus hijos, y donde sus niños son uno más de otros niños de los que están ahí jugando. Y eso realmente es maravilloso, y bueno, a mí me emociona decirlo, porque lo he visto, lo veo siempre que voy. Bueno, ahora vamos a pensar algo de estas conductas, ¿no? O sea, tenemos que ser, dije desde toda la charla, ¿no? Tenemos que ser partícipes, y somos partícipes necesarios en la educación de nuestros hijos. Y no pensándolo desde lo terapéutico, piénsenlo desde los aprendizajes, nada más que desde los aprendizajes. No pensemos más allá de cada cuadro y de cada complejidad de cada caso. Piénsenlo como papás. O sea, siempre yo le decía a mis hijos, miren chicos, la verdad que yo no vine con un libro abajo el brazo, ¿no? Fui aprendiendo, y por supuesto que siempre primero es como que es con quien aprendemos, hacemos nuestras primeras experiencias y después ya empezamos a tener otras experiencias. Pero tenemos que aprender para seguir adelante. Entonces yo les voy a contar, seguramente muchos de ustedes realizan tratamientos con orientación conductual, y los terapeutas les deben enseñar y deben acompañarlos en alguna técnica. Y entonces al principio decíamos, ¿no es cierto?, que es importante pensar la conducta como lo que pasa antes y lo que pasa después. Y esto es lo que vamos a pensar cuando analizamos una conducta. Primero tenemos que identificar la conducta, qué es lo que está pasando, ¿no? Definir y cuantificar de manera objetiva la conducta problemática. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Juan se lava las manos, pero resulta que yo quiero que Juan, está bueno que se lave las manos, Juan, ¿sí? Pero resulta que Juan se va a lavar todo el día las manos, y se va a lavar muchas veces las manos. Entonces yo quiero trabajar con esa conducta, el lavado de manos de Juan. O sea, la voy a definir, voy a contar cuántas veces Juan se lava las manos. No sé, fue 20 veces a lavarse las manos. ¿Y cómo lo hace Juan? Lo hace así. Por ahí, cuando yo termino de definir la conducta, resulta que lo hace, ahí voy a descubrir por qué aparece la conducta. Lo hace después de algo determinado, se ensucia las manos, no se ensucia, qué tipo de conducta cuando yo defina esa conducta. Determinar cuál es la función, ¿por qué se lava las manos? ¿Hay algo que le molesta? ¿Sucede después inmediatamente de algo? Identificar antes por ahí cuando Juan se va a lavar las manos, la mamá se acerca y lo termina ayudando. O por ahí tenemos una mamá muy pulcra que le dice, qué lindo Juan, ¿cómo te lavas las manos, no? Y entonces el nene está contento porque la mamá refuerza todo el tiempo que se lave las manos.
Identificar antecedentes, cuáles serían los factores desencadenantes, ¿no? Esto que decías, qué pasaba antes, y identificar las consecuencias. Y la mamá de Juan, la verdad que aplaude cada vez que Juan se lava las manos. Y Juan se lava cada vez más las manos. Y medir la frecuencia e intensidad de la conducta. ¿Se lava las manos en un tiempo que consideramos natural de lavado de las manos o se lava mucho tiempo las manos? Cada vez que va a lavarse las manos está 10 minutos. Enseñar conductas alternativas que cumplan la misma función. Por ahí, si lo que le molesta es que las manos se humedecen o se ensucian, por ahí podemos dar una toallita, ¿no? Para que no vaya tanto al baño, le podemos dar una toallita húmeda que va a cumplir la misma función de limpiar las manos, si es lo que a él le molesta, lavarse las manos. Y la verdad es que a veces tenemos tantas conductas que a veces uno dice, bueno, si se quiere lavar las manos, tiene que tener las manos limpias, y pensemos en época de pandemia, qué bien que le viene a Juan que quiere tener las manos limpias, ¿no? Porque se pone alcohol, se pasa una toallita, se lava las manos, y bueno, le viene bien para este momento. Identificar los reforzadores, esos reforzadores que yo decía, ¿qué pasa después? La mamá lo aplaude inmediatamente y entonces, bueno, ojo con esos reforzadores, porque esos reforzadores, cuando yo encuentre los reforzadores para un niño, va a hacer que una conducta aumente o una conducta disminuya. Tenemos técnicas, ¿sí?, dentro de las conductas. Los profesionales las usamos a diario. A veces ya instintivamente sabemos, ¿no?, qué va a hacer al niño, qué va a querer. Nosotros somos unas personas acá, pero cuando estamos trabajando somos un poco payasos, ¿no? Los padres muchas veces nos escuchan a los gritos, tirados en el piso. ¿Qué le pasa a esta gente, no? Dice, nos pasa tipo plim plim, el payaso plim plim. Bueno, el reforzamiento positivo es un acontecimiento que se presenta inmediatamente después de una conducta, que aumenta la probabilidad de ocurrencia de la respuesta. Un reforzador es cualquier objeto, acontecimiento, situación, acción o actividad que pueda influir en la conducta de las personas y pueda cambiarla en la dirección deseada. Sofía no llora cuando me pide galletitas, me da un pictograma. ¡Wow! Sofía, un aplauso, un beso, qué bueno, ¿sí? A ver, ¿qué reforzador? Si todo el día me la paso diciendo, qué bueno, qué buena Sofía, cada vez que Sofía hace algo, y la verdad es que a Sofía ya no le interesa que le diga qué bueno, ¿viste? Dale otro refuerzo, ¿viste? No sé. O sea, vos llegás a tu casa, te hacen, qué bueno, me hacen milanesa, ¿viste? Entonces, tipo, cuando vos estás, dices, ay, le voy a hacer milanesa, pero si te hacen muchas milanesas todo el tiempo, mira, todo bien, ¿viste? Pues ya, es más, ¿sabes qué te pasa? Ya te deja de gustar la milanesa, ¿sí? Un reforzador decís, no, ya está. Bueno, entonces, un ejemplo, ahí yo ¿qué hago? Refuerzo una conducta. ¿Qué pasa con el reforzador de las técnicas para... Yo el refuerzo positivo y el refuerzo negativo lo puedo implementar cuando la conducta ya está instalada y sirve para incrementar la conducta. Y un reforzamiento negativo es aquel en donde se retira o disminuye un estímulo displacentero cuando la persona consigue la respuesta adecuada. Yo les voy a dar dos en situación de escuela, pero bueno, después lo podemos pensar para cada uno de los niños, porque hay tantas, no se olviden que cada uno, este análisis que nosotros hacemos en la conducta es para cada niño, no es que este me sirve para el otro, no es una plantilla, porque es específico. Pero supongamos en el primero, que una docente quiere reforzar a sus alumnos por las muy buenas notas que tienen, quiere que sigan estudiando y teniendo buenas notas. Entonces la docente, con un reforzamiento positivo, decidió poner una lista de los mejores alumnos en una cartelera. Entonces, ¿qué va a pasar? Los chicos se entusiasman con esto. ¡Qué bueno! ¿Sí? Están ahí, entonces voy a incrementar esta conducta que ya existe, porque los chicos ya venían estudiando bien, pero voy a tratar de incrementarla, que siga sucediendo. Ahora, ¿qué pasa cuando el reforzamiento es negativo? Es aquel en donde se retira o disminuye un estímulo displacentero cuando la persona consigue la respuesta adecuada. ¿Qué sería un estímulo displacentero? Bueno, resulta que los chicos se portaron súper bien en la clase y la profesora decidió sacarle, o sea, tenían que presentar 5 trabajos prácticos. Los chicos no están súper encantados de entregar 5 trabajos prácticos, entonces le sacó 1, van a entregar 4. O sea, ¿qué hicieron? Disminuyeron un estímulo displacentero, que era entregar trabajos prácticos. Decíamos, los refuerzos son específicos para cada persona.
pueden ser útiles por un tiempo y luego perder su eficacia. ¿Sí? A un niño le gustan las galletitas de chocolate, pero cada vez que hace algo bien yo le doy galletitas de chocolate, puede no servirme. Eso también es cierto, porque para esto necesito un reforzador más potente, pero para este no necesito un reforzador de ese. Entonces yo por ahí le di una galletita de chocolate para que el niño pinte. Pero yo la verdad que estoy tratando de que escriba. Ahora, es mucho más difícil escribir que pintar algo para algunos niños, poniéndonos en el lugar de esa situación específica. Entonces yo voy a dar lo mismo para uno y para el otro, no tiene que haber una diferenciación de reforzadores, ¿sí? Otra cosa, ¿cada cuánto tiempo doy el reforzador? ¿Me hace una rayita y le doy un reforzador? ¿Me hace otra rayita y le doy un reforzador? Depende, ¿sí? Si yo estoy enseñando algo nuevo, por ahí me resulta, pero inmediatamente yo veo que lo puede hacer, y bueno, mirá, lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, reforzador, pero ¿qué pasa? Si yo ya veo que lo estás pudiendo hacer, bueno, cada 3 veces te lo voy a dar, después cada 4 veces, o después cada 7 veces, después cada 10 veces, pero resulta que lo aprendió. Ay, mira qué bueno, aprendió. Ahora, a nuestros niños tenemos que mantenerlos reforzados siempre. Si yo trabajé con conductas, a ver, supongamos el ejemplo de un niño que le estamos enseñando a lavarse las manos. Qué bueno, aprendió a lavarse las manos. Listo, me olvidé, ya está. Ah, se lava las manos, ya está. No. Cada tanto me voy a acercar y le voy a decir, qué lindo que te lavas las manos, súper genial, campeón, divina princesa. No me olvido de ese aprendizaje. Porque muchos niños con autismo, si nosotros no sostenemos esta estimulación emocional, ¿sí? No se olviden de lo emocional, importantísimo acá, pierden estas cosas aprendidas. Para todos, sigamos estimulando, sigamos acompañando, sigamos reforzando, no perdamos esa comunicación y esa emoción con nuestros hijos, ¿sí? En manera permanente, porque a ellos muchas veces les cuesta un gran esfuerzo, y ese gran esfuerzo hay que seguir premiándolo a lo largo del tiempo. Muy bien. Bueno, esto que ya dijimos, ¿no? Lo pueden perder eficacia si lo doy todo el tiempo. Supongamos que yo voy a utilizar, viene la terapeuta a casa y resulta que la terapeuta está aprendiendo una conducta nueva y a este niño le cuesta muchísimo aprender algo. Pero ¿sabes qué? Le encantan los rocklets. Entonces la terapeuta agarra, se compra los mini rocklets chiquititos, chiquititos, obviamente, hablado con la familia, consensuada, se utiliza un tipo de refuerzo primario, que así se llama, le preguntamos a la mamá, al papá, si les parece, si está bien, y como a este niño le cuesta tanto, me compro los chiquititos y se los voy a dar. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo me fui, la mamá todo el fin de semana, como vio que funciona, esto le da, quema el refuerzo, lo que decimos los terapeutas? Se compra, no sé, 3 paquetitos de Rocklet y durante el fin de semana le dio Rocklet al nene. Yo llego el lunes, hola Juancito, ¿cómo te va? Mirá lo que te trajo Maggie, olvídate, ya está, no me sirve más el refuerzo. Porque Juan me va a decir, ¿para qué querés que yo haga esto, me esfuerce para hacer eso, si esto yo lo consigo todo el tiempo? Entonces, tengamos presente esto. Cuando elegimos un refuerzo específico para trabajar algo, no lo tenemos todo el tiempo. Lo tenemos específico para eso, ¿sí? Por eso buscamos una línea base de refuerzo. Vemos qué le gusta al niño. ¿Le gustan las canciones? ¿Le gusta que le hagamos cosquillas? ¿Le gusta que juguemos con él? ¿Le gusta que pintemos con él? A ver, y de paso nos acercamos, ¿no? Estas son cosas más sociales de los refuerzos. También tenemos los refuerzos primarios, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Un Rocklet, una Coca-Cola, por ahí puede ser dejarlo ver la tele, ¿sí? Muy bien. Técnicas para reducir y extinguir conductas inadecuadas, ¿sí? Basadas también en reforzamientos positivos. Quiero contarles que yo puse solamente algunas técnicas. Hay muchas técnicas, también basadas en el castigo.
casos muy complejos y esto tiene que estar muy bien hablado con las terapeutas, con los padres, con los profesionales, con los centros educativos. Yo no las pongo acá porque me parece que son técnicas a las cuales no adhiero tanto, ¿sí? Trato de buscar siempre hay una manera positiva de pensar la intervención, pero existen, ¿sí? Y a veces en casos de cierta complejidad, cuando los trastornos del espectro autista están asociados a otros trastornos, se utilizan, ¿sí? No son tan comunes, pero se utilizan. A veces nosotros los padres también la ponemos, cuando le decimos, bueno, como te portaste mal en todo el día, yo te saco la tele. Ese es un castigo, ¿sí? O sea, pero bueno, esto es más en los padres, o sea, si tenemos un chico con conducta disruptiva, y yo tengo en una agenda de que iba a hacer esto, iba a mirar la película favorita, resulta que el nene se portó mal, y le saco la tele, yo me pregunto, pensemos, ¿tenía ganas de portarse mal a este nene o algo le pasó? ¿No? Entonces, bueno, vieron esas cosas cuando uno pone el castigo, o sea, pensarlo, ¿sí? ¿Cómo ponemos un castigo? O sea, por eso yo prefiero acercarles técnicas que tienen que ver con cuestiones más positivas, ¿no? Para los niños. Si quiero reducir y no eliminar una conducta. Recién hablábamos de Juan que se iba a lavar las manos, ¿sí? Entonces, busco reforzadores. Y Juan se fue a lavar las manos, decimos que Juan 20 veces por día se va a lavar las manos. Entonces, está bueno lavarse las manos. O sea, no es una conducta que yo quiero eliminarla, pero sí lo que puedo hacer es acercarme a Juan las 10 primeras veces. Esto se establece, ¿no? Cuántas conductas en función de qué, digamos, esto es un análisis que se hace. Y entonces yo voy las 10 veces que Juan se va a lavar las manos, ¡ay, qué lindo cómo te lavas las manos!, ¿no? O sea, vamos y reforzamos. Cuando llegamos a la conducta 10, dejamos de reforzar. Y todas las demás van a ser refuerzo. Y me voy a acercar nuevamente. Bueno, esto es lo que no va a desaparecer la conducta. Pongamos otro ejemplo. ¿Está bien que un niño levante la mano en la escuela para responder? Sí, está muy buena, pero resulta que el chico levanta todo el tiempo la mano. Y no permite que sus compañeros levanten las manos. Entonces genera malestar en sus compañeros, protesta, a la seño le genera una incomodidad porque no sabe cómo manejar la situación. Entonces, queremos que levante la mano, que siga levantando la mano, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a reforzar a partir de una línea base, una cantidad determinada de veces que levanta la mano, si es la línea base, y vamos a reforzar los primeros intentos de levantar la mano. Y el resto no lo vamos a reforzar, ¿sí? Bueno, este tipo de intervenciones hace que la conducta no desaparezca todo el tiempo. Si yo sí quiero extinguir una conducta, por ejemplo, Juan grita todo el tiempo. ¡Ah! 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 Todos divinos, somos unos padres que lo rebancamos. Pero llega un momento, Juan, harta estoy de tus gritos, tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a establecer un vínculo disruptivo también entre el niño? No, podemos intervenir con algo, podemos poner una técnica. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos decirle que cada vez que está aquí, o sea, algo contrario, cuando hay un momento de silencio, o genero situaciones donde se tenga que callar la boca, no sé, por ahí le digo, pensemos, no sé, se me ocurre en la terapia, ¿no? Y por ahí ese momento hizo silencio. ¡Qué bien! Refuerzo ese silencio, que es una conducta opuesta a la que yo quiero, que es la que estaba gritando. Después también, si yo encuentro otra cosa que podemos hacer, si quiero extinguir una conducta, eso es poner una conducta opuesta, ¿sí? Alguien que grita y yo quiero más silencio. Entonces refuerzo silencio. Ahora, quiero extinguir otra conducta. Elijo la conducta y voy a reforzar durante el día otras conductas positivas. Esto también es un tema. A veces me encontré con gente que me decía, bueno, pero May, es muy raro que a veces aparezcan. Pero bueno, pero por ahí el niño está comiendo perfectamente.
O está mirando un dibujito tranquilo. O sea, siempre hay situaciones positivas. Empecemos a reforzar estas cuestiones positivas. También empecemos a sacar el no. Alguna vez no sé si les pasa que se han escuchado o han escuchado a muchas personas que van por el no primero, ¿sí? Que le dicen, no hagas esto, ¿sí? No tires los juguetes, no mires tanta tele. Bueno, de esto un montón. Ahora me quedo como pensando, pero es permanente escuchar el no, ¿no? Y después muchas veces cuando estoy en algún domicilio, la madre me dice, ay, sí, yo ya lo sé que no lo tengo que decir, pero bueno, sale. ¿Qué pasa si decimos, en vez de no tiene los juguetes, juntamos los juguetes? ¿No? Como, a ver, esta cuestión, el tono también. ¿Por qué? Juntá los juguetes. Esto es una forma de decir, no decir el no. Pero ¿por qué decimos, juntá los juguetes? O sea, ¿cuál es la emoción? ¿Qué pasa si decimos, juntamos los juguetes? Es distinto, ¿no? Esto de las tonalidades, que también se utiliza mucho, porque muchas veces decimos, sí, porque hay dificultades en el área emocional, no comprende conceptos como teoría de la mente, no comprende las emociones, pero les puedo asegurar que las perciben perfectamente, sobre todo en el tono de los cuidadores, ¿sí? Y de las personas cercanas. Cuando cambiamos los tonos, los chicos muchas veces cambian o miran, inclusive hasta cuando hacemos un silencio, nos mira, venimos, pruébenlo, están hablando con él, dice, yo en un momento que estén en silencio. ¿Sí? Que es muchas veces que yo lo que le pido cuando digo hagamos un silencio o hagamos un espacio para que el niño aparezca. Cuando estamos enseñando tanto, tan encima y con tanta ayuda en todas las cosas, por ahí qué pasa si los dejamos que ellos construyan, le damos un espacio, ¿sí? No es todo el tiempo tan juntos, o sea, siempre enseñando, siempre, tenemos que enseñar, tenemos que prepararnos para esto, pero bueno, dejemos un espacio para que el niño aparezca. Contenido, ¿no? El espacio, pero un espacio para que el niño aparezca, que aparezca con las actividades, pero también que aparezca con el lenguaje, que aparezca en toda su dimensión. Bueno, la economía de fichas. Esto está muy bueno para los chicos que concurren a los establecimientos, yo generalmente lo sugiero. Se pone, ¿sí? Generalmente, hay distintas maneras de presentar economías de ficha, hay 1000 maneras de presentarlo, pero a veces para el colegio lo que hacemos, más visual, menos visual, si es en casa, si es en el colegio generalmente presentamos una tira con velcro, ¿sí? Ponemos atrás fichitas, ¿sí? Que pueden ser 5, 10, depende cuánto el niño va a poder sostener, y sobre el final de la tira ponemos algo que va a acceder el niño. Supongamos que en el colegio va a acceder a un álbum de figuritas. Entonces, vemos todas las oportunidades, nuevamente fíjense la mirada. Por más disruptivo que sean las conductas de un niño, en algunos momentos el niño va a estar haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que nos quedamos mirando siempre las conductas disruptivas, que es lo que más nos preocupa, y perdemos de vista los momentos que el chico está bien. Se sentó, salió bien el recreo, jugó, habló con otro nene, terminó una tarea. Yo voy poniendo y reforzando esas conductas, ¿sí? Porque queremos que se instale. El niño que presenta conductas disruptivas muchas veces se encuentra también estresado porque los adultos están en permanente guerra con él. A ver, esto también tengamos en cuenta, cómo nos sentiríamos nosotros si todo el tiempo nos están retando, nos están diciendo lo mal, describiendo lo mal que hacemos, te tirás al piso, levantate del piso, no hagas esto, no hagas lo otro, así como teniendo una guerra personal con el niño. Bueno, entonces en el colegio el niño se pone re contento porque vamos llenando esos espacios con todas esas cosas buenas que hizo el niño, y finalmente le damos su álbum, ¿sí? Y este álbum de figuritas que yo puse al final, obviamente que este álbum lo eligió él, o sea, el reforzador no se olvide que es algo que le interesa al niño, ¿sí? Si no, no es un reforzador, o sea, es reforzante para el niño. Muy bien, entonces reforzamos la conducta del niño con esto. Y resulta que después podemos seguir con la implementación de esta economía de ficha, diciendo que en el final de esta tira se va a ganar unas figuritas,
y vamos a seguir con el álbum. Entonces te vas a ganar, mirá, 5 figuritas. Y entonces sigo poniendo fichas y sigo trabajando con, con esta intervención. Y bueno, esto y mucho más hay para trabajar en cuestiones conductuales. Muchas veces nos encontramos todavía hablando sobre espacios contrapuestos, ¿no? Como psicoanálisis y tratamientos conductuales. Yo creo que, o sea, tiene un aval científico, no es algo que nos parece, que creemos, ¿sí? Es algo objetivo. Apropiarse de técnicas conductuales, entender las conductas de los niños, es un camino, y es un camino que en muchos niños, muchísimos niños, ha sido eficaz en el tratamiento de los trastornos del espectro, y también para otros muchos niños que tienen trastornos en el neurodesarrollo. Ahora, bueno, vamos a dar algunas recomendaciones para orientaciones para el tratamiento, ¿no? En el tratamiento de las conductas disruptivas en las personas con TEA debe estar presente una intervención psicoeducativa para el niño y su familia. Es muy importante, ¿sí? Este mensaje también para los profesionales, acompañar a los papás y acompañar al niño. Consulta con el médico especialista, ¿sí? Esto no tenemos que perderlo de vista. No es solamente el niño, tenemos que ver qué es lo que pasa con esto. La implementación por parte de los padres, métodos consistentes para poner límites, estructura y disciplina. Métodos consistentes, ¿no? A veces estos métodos tenemos que ayudar desde afuera que lo puedan sostener, porque a veces es un tiempo nada más, y a veces cuesta sostenerlo. Es como todo, nos tenemos que acostumbrar, ¿sí? a una estructura distinta. Una supervisión adecuada en el hogar, o una buena relación con uno de los padres u otro adulto puede reducir el riesgo de desarrollar conducta disruptiva. A veces nos pasa que uno de los padres presenta más complicaciones para enfrentar al niño. Bueno, trabajemos con el otro padre, o trabajemos con un cuidador, que puede ser otra persona, puede ser una abuela, puede ser un terapeuta. Bueno, trabajemos con esa persona que llega más al niño, que el niño o sea, tiene más aceptación por esa persona. Los vínculos con pares y asistir a una escuela con ambiente positivo también ofrecen un grado de protección. A veces nos encontramos que hemos cambiado niños de distintos centros y la verdad que vemos cambios. A veces no son tan acompañados. No tenemos tantos centros que se especialicen en TEA. La verdad que no hay mucho que sostenga, nos vamos como a un centro donde estamos con excesiva intervención conductual y no podemos hacer como un medio de la nada, o sea, algo más psicoeducativo, plantearlo desde un lugar más psicoeducativo y entender el autismo. Muchas veces nos encontramos con escuelas especiales que reúnen a muchos niños con trastornos del neurodesarrollo, pero distintos. Y si bien algunas técnicas son funcionales y son buenas, y algunas intervenciones, no siempre para todos. Entonces, algunos niños se ven superados en los centros educativos, ya sea en escuela común, en SET, en escuelas especiales. Así como también tengo que decir que conozco algunos que funcionan muy, muy bien. Hay muchos, por el conocimiento que tengo, que todavía falta hacer un largo recorrido. Tenemos que trabajar muchísimo todavía en la educación de los niños con TEA. Y acá estamos para seguir trabajando, ¿sí? Para seguir acompañando a las familias. Un gusto haber estado con todos ustedes. Como siempre, es un placer. Muchas gracias, Maggie. Un placer. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Así nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Un beso grande para todos. Muchísimas gracias. Sí, muy linda la charla, hermosa. Unas ganas de darte un abrazo. Impecable como siempre. Un beso enorme, chicas. La verdad que sí. ¿Se dejó de transmitir ya? ¿Estamos hablando No. nosotras? No, está todavía transmitiendo. Podemos Bueno, mandar un beso grande a todas las familias, sé que muchas familias se acercaron también para escucharnos, es algo que nos atraviesa a todos. Esto va por fuera de la presentación, de las filminas y toda cuestión técnica o teórica.
Tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que hacer cosas por nosotros mismos, querernos, mimarnos, estar en contacto con todos los padres y con todas las familias, porque es un espacio donde todos se comprenden, donde todos se ayudan, donde todos hablan el mismo lenguaje. A veces los padres se encuentran en una reunión de padres donde sienten que nadie entiende. Y entonces me parece que estos espacios son sumamente enriquecedores, y volvemos a casa con otra mirada, y venimos con ganas, porque siempre hay alguien que está dispuesto a ponernos el hombro adelante. Si quieren alguna pregunta, algo que haya quedado. Muchas gracias, muchas gracias. Fuiste tan clara que no hay preguntas. No hay Bueno, preguntas, la verdad. Digamos la Cerraste verdad, todo. Justo en tiempo. no queremos emocionarnos, Maggie. Sí, Yo yo lloré, lloré. no voy a decir, yo lloré. Julia llorando. Les deseamos un feliz día de la niñez a todos los niños, niñas, con X también, que están ahí, que los queremos abrazar un montón, que los extrañamos. Gracias a todos los del Facebook. Sí, teníamos... Sí, había un montón de gente en Facebook, un montonazo de gente siguiéndolo por Facebook. Sí. Tenemos Un montón de festejo para el 23, vamos a festejar nosotros el Día de la Niñez, así que bueno, hoy lo festejamos de esta forma, haciendo estas jornadas. Trabajando. Así que muchas ¿Te gracias. queda un día entero? Mañana a las 11, retomamos con terapia ocupacional. Ahí estaba Gabriela Perretti viéndote, así que... Sí, el impacto de la sensorialidad en la alimentación. Gabriela y Brenda de la Fuente también van a estar contándonos un poco cómo trabajar eso. Así que bueno, un beso muy grande, voy a dejar de transmitir. Una emoción muy grande, gente. Un gusto volver a verlas.